¿Puede un Dios absolutamente uno ser verdaderamente omnipotente? En este vídeo voy a demostrar que no, que sin Trinidad no hay omnipotencia, y que el monoteísmo islámico, el Tawhid, falla precisamente en el punto donde pretende ser más fuerte. No voy a usar emociones, ni versículos sueltos, ni frases vacías. Voy a usar la razón, metafísica y teología clásica. Esto forma parte de mi trabajo doctoral, inspirado en Ramon Llull y la escolástica, y te adelanto algo, no vas a encontrar este argumento en español en ningún otro sitio, al menos que yo haya investigado. Si te interesa un cristianismo racional, profundo y sin complejos, quédate hasta el final. Hola, soy Manuel y esto es Fe y Cerebro. Bien, acabas de ver lo que voy a hacer en este vídeo. No va a ser fácil, pero hay que atreverse a indagar en la Santísima Trinidad. La Trinidad no es una opción, es quien Dios es, y Él no es así para hacer las cosas complejas e intelectuales, para molestarnos, es que Dios es inmenso. No puede ser un cero o una nada, como lo es el Dios del Islam, el Dios del Tawhid. La Trinidad es algo que hay que creer. Dios no exige que sepamos argumentar la Trinidad o que nos convirtamos en intelectuales de Él o de ella, pero es quien Dios es, y Dios nos llama a conocerle. Y voy a demostrar la Santísima Trinidad construyendo el caso en 4 pasos o 4 aspectos. Estos pasos son una ayuda a una construcción lógica para que por razones necesarias quede claro que la omnipotencia es una Trinidad y no una unicidad del tipo Tawhid o cualquier monoteísmo que se oponga a la Santísima Trinidad. Cada paso contiene la información necesaria para que cada aspecto se defienda a sí mismo sin dejarlo como una mera afirmación, sino como un argumento. Además, cada paso es como una pieza de una figura que funciona de forma holística, es decir, cada paso no es una pieza independiente, sino que se refuerza individual y conjuntamente. De todas formas, haré más vídeos expandiendo las ideas que expongo en cada uno de los casos para que su veracidad quede más fortalecida. Digamos que esto va a ser una serie, o mejor dicho, es la temática o lo que debería ser la temática de mi canal. Este vídeo se centra en el poder del ad intra de Dios, es decir, la existencia de Dios en sí mismo y no en la creación o fuera de él. Porque en Dios necesariamente debe existir un acto o una operación de poder absoluto. Y eso es la Trinidad, eso es lo que voy a culminar con este vídeo. La finalidad de este tipo de vídeos es la de maravillarse en nuestro Dios a través de conocerle. Y esto incluye demostrar que la Trinidad no se opone a la lógica y la razón. Y con esto quiero ayudaros a tener un conocimiento profundo de la Trinidad para que podáis defender esta doctrina fundamental, ya sea que tengáis conversaciones con musulmanes o con quien sea que no crea en ella. Muchas veces adoramos a Dios por una razón específica, como por habernos salvado o haber creado el universo, o porque ama mucho a su creación, pero yo quiero animaros a apreciar más y más a Dios por su poder. Sí, el poder es esa cosa que asusta porque los humanos solemos abusar de ello en cuanto tenemos un poco de poder. Pero Dios es poder absoluto y ese poder absoluto es amor, bondad y justicia absolutas. Muchas veces los cristianos nos enfocamos solo en el amor y eso está bien, es maravilloso, pero el verdadero poder es atractivo, es hermoso, es cautivante y esto en Dios más que en ningún otro. El lenguaje que voy a usar y la forma de ver y argumentar recordará la época escolástica. Eso no debería sorprender a nadie. Estoy terminando un doctorado en el que Ramon Llull es el protagonista, así que no debería sonar raro. Además, considero el escolasticismo la cima de la teología y la filosofía en cooperación. Hubo grandes avances en cuestiones ético-morales por parte del clero en la España del siglo XVI, pero vamos, que no soy fan de lo que le sigue a la escolástica y también a lo que acabo de decir en cuanto a la ético-moral. Respeto a David Hume, pero en general la ilustración, dejémoslo. Y bueno, y ahora nos topamos con nuestra época, la era moderna o posmoderna, esto, siglo XXI ya un poco avanzado. Y es una época donde la gente hace fritos y refritos mal hechos que ni ellos entienden. Es común ver a apologistas vomitando verborrea innecesaria, de la que solo entienden una parte superficial, y todo para intimidar al oponente o impresionar a alguien. En fin, en estos tiempos se premia a la gente joven e inexperta que debido al exceso de tiempo libre han aprendido a chillar hadokens y shoryukens en un debate.
patético. Pero es lo que vemos, espaguetis por pelos, gente que debería hacer la dieta de la alcachofa, etc. Y bueno, ya sea por enchufe o porque papi y mami les ayuda, pues se han colocado en un buen sitio y hacen la verborrea y la vomitada de turno. Pero bueno, voy al vídeo. Voy al primero de los 4 pasos que os he dicho. El primero es que la creación es un espejo de Dios, y esto lo hemos de comprender para empezar. ¿Qué quiero decir con esto? Que los atributos de Dios son comunicables. Es decir, cuando decimos que Dios es amor, aunque su amor sobrepasa el concepto humano, el amor de Dios no equivale al odio humano, u otra cosa que no tiene nada que ver, sino que hay ciertas similitudes, y esto hay que entenderlo. Otro ejemplo es cuando decimos que Dios es justo. Obviamente, la justicia de Dios es omnijusticia. Ningún humano puede juzgar a toda la humanidad, y los ángeles, y los demonios, y Satanás, y restaurar, y castigar, o lo que sea. Pero digamos que la justicia de Dios y la humana comparten criterios entre sí. Por ejemplo, si un humano es considerado culpable de un crimen que ha cometido debido a que hay evidencias de ello, ese veredicto es justo y el tribunal humano, en este caso, tiene en su poder el juzgar a ese culpable. En ese sentido, Dios está en su mismo derecho de hacerlo. Hay un ejemplo que aparece en el Antiguo Testamento y se repite también en el Nuevo Testamento, y lo he dicho en varios vídeos ya en estos días. Dios dice a los israelitas en Levítico 11, versículos 44 y 45, que sean santos como Él, Dios, es santo. El texto no dice sed santos porque yo digo que seáis santos. No, dice sed lo que yo soy. En mi opinión, Dios no está exigiendo a los israelitas perfección divina, sino una imitación posible de lo divino. Dios manda a Israel a que sigan el criterio moral que Dios es. Ese texto lo repite el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:16. Lo contrario a esto es lo que la mayoría de musulmanes o el mainstream islam cree, que los atributos de Dios no son comunicables. Ojo, algunos creen en el tashbih, que es, digamos, aquello de lo que Dios ha dejado huella de sí mismo en el cosmos. Esto es más una creencia común entre los sufís, y es lo que Ibn Arabi escribió. Hay cosas de Dios que son comunicables, ya que Allah aparece descrito con antropomorfismos, y también el Corán contiene 99 nombres que hacen reflejo en lo creado. Por ejemplo, se dice que Allah ve lo que hacemos, implicando así que Allah tiene vista. Pero dicho esto, los musulmanes creen en el tanzih, que básicamente se refiere a la trascendencia absoluta de sus atributos, con lo cual no son conocibles o comparables, o uno no puede ni jamás podrá hacerse la más remota idea de qué significan conceptos como eternidad, aseidad, perfección, incomparabilidad, unidad, etc. Igual parece sonar grande y hasta comprensible, de alguna forma parece que el Dios del Islam sea súper magnífico, pero ¿cuál es el problema de esta idea? La incomparabilidad absoluta de Dios según los musulmanes y su tawhid conlleva a una confusión sin fin. Es ilógica. Te doy un ejemplo muy simplón pero efectivo. Si Dios es uno o una unicidad y esa esencia no puede ser comunicable, entonces Dios puede ser cualquier cosa, porque si el número 1, ya sea que nos refiramos a él de forma algebraica o le atribuyamos un valor ético-ontológico, expresa algo que si en Dios es completamente diferente, entonces ya no es uno, puede ser cualquier cosa, seguramente algo que no podamos imaginar, pero no puede ser uno, tiene que ser diferente, de lo contrario sería comparable, analógicamente posible. Además de esto, y con un ejemplo un tanto más complejo, un Dios así puede ser perfectamente un Dios de composición y no simplicidad divina. ¿Cómo llego a esta conclusión? De dos formas. Primero, si Dios puede hacer comunicable algunas cosas y otras no, entonces hay asimetría en esas cosas, sean cuales sean. Ya sea que Dios ve, pero ese ver no es como en el caso de los humanos, no hay unicidad en sí mismo, porque algunas cosas pueden ser tashbih y otras tanzih, y por lo tanto el tashbih no son exactamente tanzih, y si Allah realmente es simplicidad divina, ¿cómo se come que exista esa asimetría? Y segundo, si el poder de Dios crea el universo y los cielos espirituales, pero hay una distancia infinita y eterna
entre estas cosas y la esencia de Dios, esa distancia es un misterio por resolver. Bien se puede decir que el poder de Dios creó las esencias primigenias o primitivas para crear el mundo, o bien de forma volitiva, o lo que uno quiera decir. La cuestión es que nada de lo creado está cerca de Dios. Siempre hay una distancia eterna e infinita, pero sí puede existir en la mente y voluntad de Dios, lo cual creo que es esencia de Dios. Además de esto, se puede añadir que no se puede conocer a Dios debido a esa distancia, pero entonces nos encontramos con un Dios impotente para surcar esa distancia. O voy a dar otra alternativa. Algún musulmán puede decir que Dios puede ser una esencia simple, pero esa unidad puede contener diferencias de comunicación o aparentes asimetrías, lo que nos llevaría a lo relacional y substancial y lo absoluto y relativo. Si dicen esto, entonces deberían aceptar la Santísima Trinidad como una posibilidad, porque desde San Agustín, pasando por los padres capadocios y hasta los escolásticos, vemos lenguaje extraído de los peripatéticos para describir la Santísima Trinidad dentro de una esencia simple que permanece simple y absoluta dentro de relaciones relativas, con comunicación de lo racional y lo substancial. Esto lo veremos más adelante y con más detalle. Y la lista podría seguir. Pero dicho esto, y permaneciendo en el mismo primer aspecto, voy a darte un argumento positivo sobre la comunicación de los atributos de Dios en la creación. Si Dios no puede ser comprendido en la creación y sus atributos y esencia no pueden ser comunicados, y hay una absoluta diferencia entre el término que el Islam predica de un determinado atributo de Dios y la realidad de ese atributo en su esencia, entonces Dios no puede demostrarse a sí mismo de la forma más absoluta dentro de lo posible en su creación. Un musulmán puede decir que la creación demuestra la existencia de Dios, pero no comunica nada de Dios excepto que debe haber alguien detrás del universo. Poco más puede decir. Pero los humanos tenemos la capacidad de razonar, y eso es el nexo que más nos une a Dios. Tanto Dios como el ser humano y los ángeles somos seres racionales. La creación es inteligible. Todo lo inteligible apunta a un agente inteligente, y nosotros, como seres inteligentes, podemos leer lo inteligible. Bien, lo inteligible pues comunica, pero lo inteligible no dice explícitamente que hay otro detrás. Esto lo deducimos porque suele comunicar virtudes que apuntan a atributos. Vamos de lo más simple, los 4 elementos, las plantas y los animales, que tienen la potencialidad de hacer bien al ser humano, de servir, de mejorar la vida, de prosperar la civilización. Esto tiene potencialidad para fomentar la bondad. Ergo, los elementos simples no son aleatorios, sino que tienen la potencia para el bien, y el bien es un deber que debe prevalecer sobre el mal. Ergo, incluso estos elementos tan básicos apuntan al bien, a un bien que viene detrás de esos bienes. Hasta aquí quizás todas las religiones pueden estar de acuerdo, pero te voy a dar un ejemplo más complejo. ¿La eternidad es comunicable? La creación nos comunica este atributo y nos dice más de lo que puedes imaginar sobre este atributo. El universo divide la realidad creada en criaturas, tiempo y movimiento. Aunque los tres coexisten en el mismo espacio, existe una jerarquía entre ellos. Mientras que las criaturas están sujetas a la decadencia, el tiempo y el movimiento prevalecen sobre la decadencia de las criaturas. Pero aunque el tiempo y el movimiento prevalecen sobre lo perecedero, siguen perteneciendo a las entidades con principio y fin, y son mensurables y cuantificables, conceptos que no pueden asociarse con la eternidad y la infinitud, pues no pueden medirse. Sin embargo, las criaturas, bajo la superioridad del tiempo, son capaces de actos de poder. Por lo tanto, necesariamente debe existir un poder superior que esté más allá del tiempo y el movimiento, cuya actividad debe ser aún más real que la que existe en el reino creado. Y lo vas a ver, te prometo que esto lo vas a ver. La existencia de la eternidad está conectada con el tiempo y el movimiento, y al mismo tiempo está más allá de este. Por ejemplo, la superioridad del tiempo sobre las criaturas está en relación con la superioridad de la eternidad por sobre el universo. Si el mundo fuera destruido, la eternidad no sería destruida con él, de la misma forma que si un hombre muere, el tiempo no muere con él. Y ahora piensa en esto. El tiempo es neutro.
no hace nada. Los que hacemos somos nosotros, que podemos hacer el bien y el mal dentro del tiempo. Así que el tiempo es superior a nosotros en cuanto a que prevalece sobre nuestra existencia, pero nuestro poder honra al tiempo cuando se emplea para el bien, es decir, el tiempo no se dignifica a sí mismo. Dicho esto, la eternidad es superior al tiempo en cuanto se dignifica a sí misma. Si el tiempo es una ocasión para hacer el bien y Dios no actúa conforme al bien en su existencia eterna, entonces el tiempo sería de mayor dignidad que la eternidad, porque en una dimensión menor se hacen mejores cosas que en una dimensión mayor. La eternidad, por lo tanto, debe ser una existencia donde exista un acto de poder, bondad, amor, justicia, etc., superior al bien que ocurre en el tiempo. Y he dicho lo correcto, he dicho un acto, no una infinidad de actos. Porque si decimos una infinidad de actos, entonces nunca llegan a cumplirse, nunca llegarían a realizarse. El infinito es un concepto numérico que nos llevaría a otros problemas. No, Dios debe ser uno. La eternidad no puede ser otra cosa o un espacio donde Dios vive. No, la eternidad no es potencialidad, como en el caso del tiempo, sino que es Dios. Y es el acto de poder absoluto, no una secuencia infinita de actos. Esto se cumple con la generación eterna del Hijo de Dios y la procesión del Espíritu Santo, y lo verás después de los pasos. El paso número 2 o segundo paso o aspecto segundo es la importancia de los números. Hay fórmulas numéricas que representan una unidad de poder. Los números no pertenecen a la categoría de entidades contingentes sino necesarias, es decir, los números o el concepto de ellos, sean representados o no, o como sea que fueren representados, han de existir sí o sí. Esto, de lo que si queréis puedo hablar en otro momento, es un consenso de lo que apenas hay discrepancia en filosofía. Pues dicho esto, existe un paralelismo entre la fórmula trinitaria y la creación. Ya sabes, la fórmula 1 y 3. 1 para la esencia, 3 para las personas. Como ya he dicho antes, 1 el absoluto, 3 lo relativo o los relativos. Esto se puede defender en 3 áreas de la creación: los números reflejados en la creación, la metaética de los números y el pragmatismo de cada persona de la Trinidad y la fórmula en sí. Respecto a los números que reflejan la Trinidad en el ámbito creado, hay varios ejemplos en los que las sustancias y los conceptos se completan en la correlación entre los números 3 y 1, o 1 y 3. El primer ejemplo se refiere a la dimensión, que es una como concepto, o como cosa, o como entidad, básicamente, pero existe en anchura, altura y longitud. El segundo se refiere a los elementos. Aunque son 4, curiosamente los escolásticos explican que para dar vida, los 4 elementos siguen un patrón trinitario basado en la concordancia y la armonía, es decir, la forma, la masa y la concordancia entre ellos. El tercer ejemplo es el mundo material, que consiste en materia, forma y la unidad entre ellas. El cuarto ejemplo somos los seres humanos, que somos una sola sustancia consistente en cuerpo, alma y unidad entre ellos. Y el quinto ejemplo son los ángeles, que son una sola sustancia consistente en materia intelectual, forma intelectual y la unidad entre ellos. Si alguno de vosotros se ha quedado un poco extraño porque digo cosas como que hay forma intelectual y materia intelectual en la sustancia de los ángeles, pues es porque coincido con Ramón Llull, en cuanto al ilemorfismo de los seres racionales como los ángeles. Esto viene de la teoría aristoteliana del ilemorfismo. Si queréis hago un vídeo sobre ello, pero básicamente creo en este aspecto aplicado a los ángeles. En cuanto a la metaética de los números, es verdad que el número 4 es superior al 3 si lo valoramos desde el punto de vista cardinal u ordinal, pero los números no se limitan a esos ámbitos, sino que pueden tener valores ontológicos y éticos. Para explicar este concepto, el mundo natural nos ofrece varios ejemplos que ilustran esta idea. El primero es la virtud de la humanidad representada por un hombre noble en contraste con 1000 pecadores. Aquí la virtud humana se representa mejor con 1 que con 1000. El segundo ejemplo es ligeramente diferente. Sería una comparación entre un hombre sabio con 1000 caballos. Con este ejemplo, un hombre sabio es superior a 1000 caballos. Aunque el caballo es un animal noble, la virtud del hombre sabio supera a la de los 1000 caballos, ya que la especie humana es superior a la de los caballos. Y si uno se pregunta por qué es eso,
Pues porque el ser humano es racional y relacional con Dios, lo cual le confiere una dignidad mucho mayor, lo cual rompe con la idea de incomparabilidad con Dios, porque aunque reconozco que Dios es infinito y nada de lo creado lo es, ontológicamente hablando, el ser humano se acerca más a Dios que los animales. Además, una fórmula de la Trinidad finita es superior a una multiplicidad infinita, porque mientras que la Trinidad finita permite la existencia de sustancias unidas, la multiplicidad infinita simplemente expande a la no unión de sustancias infinitamente. Y por último, el pragmatismo de la fórmula 1 y 3. Esta fórmula es una representación de la autosuficiencia basada en lo que podría denominarse economía metafísica. La dimensión no tiene más que altura, anchura y longitud, al igual que la sustancia de los ángeles, la humanidad, los animales y la operación de los 4 elementos. Esa es la suficiencia del poder de Dios. Para finalizar esta parte, Ramón Llull aborda la suficiencia de la fórmula 1 en 3 en el libro del Gentil y los 3 sabios. Hay un momento en que un gentil, es decir, un no creyente en el Islam, ni en Cristo, ni en el judaísmo, pregunta a un cristiano sabio por qué no hay otra procesión del Espíritu Santo, es decir, por qué no hay una cuarta persona en Dios. A lo que el cristiano responde diciendo: así como tú te sientes completo como ser humano y sin deficiencias como hombre, así e incomparablemente más el Padre debe darse cuenta de que hay tal perfección de bondad, grandeza, etc. en sí mismo, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que no desea ser padre de otro Hijo, ni que otro Espíritu Santo proceda de él, porque si lo hiciera, estaría deseando lo superfluo, y en esta misma perfección se encuentra en el Hijo y en el Espíritu Santo. Además, si estas procesiones se expandieran a infinito, nunca llegarían a cumplirse, porque la expansión infinita a nivel ordinal nunca se cumple, además que demostraría que el Hijo y el Espíritu Santo no son suficientes. Pero esto lo complementaré en lo que está por venir. El tercer aspecto: toda unidad debe incluir diversidad. Esa idea de unicidad absoluta sin diversidad suele ser incoherente. Al-Ghazali mismo dijo que los atributos de Dios son diferentes y distintivos entre sí. Por lo tanto, Al-Ghazali mismo admite que Dios es uno y diverso. Avicena se fue muy lejos. No admitía que hubiera diversidad en Dios. Sin embargo, concluyó que Dios es eterno, pero el mundo también. Ya ves, tenemos a dos eternos, por mucho que luego quisiera justificarlo con que el mundo es ontológicamente causado por Dios, pero sin principio. Esto me recuerda mucho a la Santísima Trinidad. Dios genera a un Hijo eterno en la eternidad, pero el Padre es la causa ontológica del Hijo sin que exista un principio. Como podéis ver, los mejores musulmanes no han podido aclarar este enigma, y luego nos venden la moto de que su monoteísmo es fácil de entender. Lo dicho, toda unidad debe incluir diversidad. Esto no rompe el monoteísmo, sino que lo enriquece. En la creación, las formas que son más simples son más poderosas y contienen diversidad. Por ejemplo, el fuego es simple, y en el fuego existe la virtud de calor, luz y secar. Y el fuego tiene 3 potencias: lo que quema, lo que es quemado y el acto de quemar, algo que ya verás en un momento. Y el cuarto aspecto: el acto de poder absoluto debe existir necesariamente, debe ser libre. Primero, si la libertad no fuese algo bueno, se seguiría que la esclavitud es bueno, el universo es contingente y cada cuerpo tiene un límite. El movimiento, en última instancia, no representa libertad porque el movimiento representa imperfección. Todo aquello que se mueve es porque busca completarse en algo o completar otra cosa. Con esto volvemos a la contingencia y al problema de secuencias infinitas. No, el poder absoluto es dinámico, pero sin movimiento, es perfecto en sí mismo, y esa es su libertad. Una libertad no basada en el espacio, el movimiento y el tiempo, sino en la libertad absoluta. Esa operación de poder debe existir solo en Dios. Y cuando digo que esa operación es libre, no me refiero a libertad humana, que por lo general debe elegir entre la libertad de hacer el bien o hacer el mal. No. Como esa libertad está en Dios, no hay un agente externo que le obligue a elegir o que fuerce a Dios a existir en una dimensión secuencial donde Dios debe evolucionar o responder preguntas o mejorar a sus atributos. No, repito, Dios es pura actualidad y su libertad está mucho más allá de una
basada en dilemas o una basada en superaciones. Y ahora vamos ya a la canela en rama, la operación suprema, la Trinidad. Esto captura todo lo que he dicho hasta ahora. Y voy a subyacer esta sección bajo una pregunta para que gente de cualquier religión pueda preguntarse. Y esta es la pregunta: ¿cuál es la obra más grande que ha hecho tu Dios? Ya que he hablado de la creación como un espejo de la esencia de Dios y cómo esto se refleja en ciertas fórmulas numéricas, si uno acepta más o menos lo que he dicho, por necesidad le sigue que si lo creado expresa operaciones de poder, entonces en Dios debe existir una operación de poder suprema. Esto está en línea de gente como Anselmo de Canterbury o Juan Duns Scoto y compañía. Un ejemplo claro en el ser humano es la capacidad que éste tiene de generar a otro ser humano, un igual. Uno ha de entender que el ser humano es la cima de la creación, lo más complejo, la obra suprema que contiene la esencia vegetal, sensitiva de los animales, irracional, divina y angelical. Es decir, el ser humano tiene de todo, vegetal, animal, racional y todo junto. Pues bien, el ser humano tiene la capacidad de generar a otros seres humanos, otras cimas de la creación, pero aunque el ser humano pudiese generar infinitamente, nunca haría infinita su esencia o sustancia. El ser humano no es omnipotente. Dios sí es omnipotente, y una obra del omnipotente debe ser una obra omnipotente, total, y una obra suprema de un ser supremo debe ser tan magnánima como lo es Él. Y como Él es una especie simple, o una esencia simple, no puede ser o no puede estar compuesto de eternidad, sino que Él es eternidad, Él es bondad, Él es poder, etc. Por lo tanto, esa obra debe ser eterna, y como esa obra es tan importante, es más importante si esa operación es necesaria y no posible, y esa obra no puede ser composición, con lo que la mejor simplicidad de la operación es que el poder de la operación del empoderador sea uno con el empoderado. Esto significa, por necesidad, que una operación de poder requiere agente, objeto y acto. Las acciones de potencia en la creación son causa y efecto. Si en Dios no existiera esto, la creación sería superior a Él. La creación tiene metas, ejercita poder y cumple. Si Dios fuese como el del Islam, solo tendría potencialidad para posibilidades, pero no actualidad. En Dios debe haber una operación suprema que no lo fraccione o lo componga. Aquí pongo de ejemplo al fuego, que desde que existe hasta que deja de existir está siempre generando fuego, siempre ardiendo. De hecho, el fuego mismo tiene potencialidad infinita, ya que el fuego, de sí mismo, si tuviera material inflamable infinito al que acceder, el fuego ardería infinitamente. Fuego generando fuego infinitamente, sin decadencia en sí mismo, sino que decae cuando no hay material que quemar. Dios, que es el Ser Supremo, debe tener poder para ser acto, pues existe siempre, y ese acto no puede depender de causas secundarias. Dios es autosuficiente, y Él mismo debe ser agente, objeto y acto, sin necesidad o sin necesitar causa externa. Y tanto como el agente, el objeto y el acto son eternos y son la misma omnipotencia. Este es el acto supremo. Dios es Padre que genera al Hijo, el igual, no uno de fuera. Y como la omnipotencia del Padre es la misma omnipotencia del Hijo puede proceder un acto de omnipotencia, el Espíritu Santo. La omnipotencia no es una energía, sino que es Dios, porque si así lo fuera, sería menor y diferente a Dios, ya que la omnipotencia, en ese caso, carecería de voluntad y conciencia, y es una entidad dependiente de su poseedor. Pero no, Dios es omnipotencia que es un agente, objeto y acto. Y esa diversidad de agente que es Padre, objeto, que es Hijo y es acto, que es lo que une al Padre y al Hijo, no confunda ninguno de ellos porque la misma omnipotencia tiene relatividad sin composición. Recuerda que el espacio es altura, anchura y longitud, pero esto puede ser uno sin componerse de piezas, como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que al ser eterno e infinitos no pueden ser compuestos, ya que nada infinito puede fraccionarse como tampoco se fracciona la eternidad pasada, y a la vez son uno en diversidad precisamente por esta relatividad entre ellos. La misma operación es agente, objeto y acto. No se fracciona, pero esa diversidad, al ser infinito, cada uno de ellos, hace que, por ejemplo, exista una diferencia eterna e infinita entre el Padre y el Hijo.
Uno genera, el otro es generado. Esta es una relatividad que ocurre eternamente y esto evita cualquier idea de modalismo, porque aunque en lo absoluto son lo mismo, Dios, en lo relativo son también de forma eterna e infinita, pero como no puede existir más de una eternidad, ya que si así fuera, y con lo que he dicho hasta ahora, una eternidad así sería una contradicción a la otra. Lo relativo es eterno e infinito, que es la misma esencia y por lo tanto no separa el absoluto, sino que existe como uno en lo absoluto. En resumen, una operación eterna debe ser simple, pero debe incluir diversidad sin composición, haciendo perfecta la unidad. ¿Cuál es el mayor acto de poder del Dios del Islam? Ni idea. ¿El ser humano? Pero el ser humano es imperfecto, se puede condenar al infierno, tiene límites. ¿Los ángeles? No son eternos, ni omnipresentes, ni omniscientes, ni omnipotentes. Eso da pie a pensar que Dios podría haber creado algo aún más poderoso que los ángeles, pero en el caso del Dios del Islam, ahí nos quedamos. Su poder solo es capaz de crear límites. ¿Cuál es el mayor acto de poder del Dios de los cristianos? El Padre genera al Hijo. El Padre es un agente personal, con voluntad propia, absoluta, amor absoluto, bondad absoluta, perfección en mayúsculas, todo gloria, lo sabe todo, es eterno y omnipotente. El Hijo es como Él, todopoderoso, eterno, lo sabe todo, etc. Y el poder del Hijo es el mismo poder del Padre. Es por ello que de ellos sale otro todopoderoso con la misma omnipotencia que tiene el Padre y el Hijo, no otra. No hay necesidad de 4 personas, son perfectos siendo uno en 3. El Padre no es Hijo porque, aunque son los mismos atributos, uno es el que tiene la experiencia de generar y otro es el que tiene la experiencia de ser generado. Y esto, aun siendo uno, es una experiencia eterna que hacen que no sean lo mismo en persona, pero sí lo mismo como Dios. El Padre no experimenta límite de poder al generar a un Hijo que no tiene límite de poder. Hay completa libertad para usar todo el poder. No como en el caso del Islam, que Dios puede solo colocar poder en, digamos, contenedores o objetos o cuerpos que tienen límite. Por lo tanto, no puede haber más poder en algo que no cabe más. No puedes poner más bebida a una botella que tiene un límite de 1 litro, que solo tiene capacidad para 1 litro. No puedes. Lo demás se va, no sirve para nada. Pero cuando no hay botella, sino que uno es infinito, entonces se puede desplegar el poder sin movimiento de forma infinita y eterna. Y dicho esto, la relación debe ser paterno-filial. ¿Por qué? Porque como he dicho, la creación es un espejo de Dios. Pero esa relación relativa que he dicho antes debe ser paterno-filial. ¿Por qué? Porque como he dicho, la creación es un espejo de Dios. Esto no significa que cuando Dios es padre es exactamente padre como un padre terrenal lo es. No, un padre terrenal no es padre por necesidad, ni perfección, ni eternamente, y además un padre terrenal necesita ser padre junto con su mujer, que es la madre de su hijo. Sin embargo, los padres amamos a los hijos porque son de nuestro linaje. Hay algo hermoso y complejo en la relación paterno-filial, y es que para el padre, el hijo es otra persona, es otro. Es como amar a otro que no eres tú mismo, pero por otra parte, es tu linaje, y sí que es como amarte a ti mismo. Se cumplen las experiencias de amarse a uno mismo y a otro en estas relaciones paterno-filiales. El Espíritu Santo cierra el círculo siendo una tercera persona que sin ser hijo o padre es el fruto vinculante y como tal no puede haber menos en la relación y existencia. Esta es la realidad y hay que verlo así. Es decir, estas cuestiones contingentes que ocurren en nuestra realidad en la que como padre uno ama a su hijo porque es como él pero no es él, esta relatividad y diversidad que existe, separación real y diferencia dentro del universo, hay diferencia, hay relatividad y absoluta unidad en lo que es Dios, porque es perfección absoluta. El Dios del Islam no es Dios en la eternidad y nos necesita para que Él pueda ser Dios, porque si no nos crease sería todo como la nada absoluta, ya que su realidad equivale a nada y nuestra realidad no existiría, es decir, Él no es nada en la eternidad y si no nos crease seguiría siendo nada.
El Dios del Islam hace de la humanidad el ser necesario, siendo nosotros más Dios que Él. Nada que ver con el Dios del cristianismo. ¡Viva la Santísima Trinidad! Gracias por este vídeo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Haré más vídeos, nos vemos aquí en Fe y Cerebro.